a esta nuestra sesión Prevenir Hoy y hoy tenemos la dicha de contar con Maggie nuevamente. Bienvenida, doctora. Buenas tardes, Babi. Gracias por la invitación y bueno, para mí es un privilegio volver a estar aquí en el programa Prevenir Hoy. Me parece de que es un programa que nos está aportando mucho a todos, a nosotros para prepararnos y también creo que a todos los que nos siguen. Pues nada, gracias por la invitación y bueno. Decidimos escoger ese nombre Prevenir Hoy porque en sí de eso va nuestro programa. De ver todo tipo de enfermedades que pueden ser prevenibles en su momento. En el caso de hoy vamos a estar hablando de la diabetes y la hipertensión, dos enfermedades que pueden ser prevenibles, como ya había dicho, pero en algún momento llegan a ser crónicas si no se cuida bien. Sí, Babi. Pues bueno, el tema de la diabetes y la hipertensión creo que es un tema súper importante y hoy por hoy la gran incidencia que tiene en la población nos hace reflexionar y por lo tanto, bueno, llevarlo a un tema, como bien tú dices, de nuestro programa. Y sí, va muy bien. Porque la diabetes y la hipertensión, por así decirlo, son enfermedades crónicas no transmisibles, pero que muchas veces se pueden, con una prevención, se pueden prevenir o alargar el comienzo de ellas o después de que el paciente también las sufre con exámenes preventivos o con estilos de vida saludables, promoviendo un estilo de vida saludable, el paciente que sufre esta enfermedad puede alargar su calidad de vida, alargar su tiempo de vida. Y nada, creo que comenzaríamos por la diabetes. Sí, en el caso de la diabetes, ¿qué es la diabetes y qué tipos de diabetes existen? Sí. Bueno, comenzando con la diabetes mellito. La diabetes mellito es una enfermedad crónica, metabólica, que en su esencia es el aumento de glucosa, azúcar en la sangre. Quiere decir de que hay un déficit en el metabolismo del ser humano, tanto de producir insulina como de la absorción de la insulina. A lo mejor diciéndolo así en términos como que no me entienden mucho, pero bueno, la insulina es una hormona que segrega el páncreas, un órgano de nuestro organismo que se encuentra en el abdomen. Esta insulina, esta hormona, lo que permite es que la glucosa que se encuentra de forma libre en el torrente sanguíneo, en el organismo, ella lo que hace es introducirla a la célula. Y entonces, en pacientes diabéticos lo que existe es un déficit de la hormona insulina, tanto en la producción como en la absorción de ella. En realidad esa es la diabetes. Existen dos tipos de diabetes crónica, diabetes tipo 1 o insulino dependiente, que más bien se ven en pacientes jóvenes, niños, adolescentes o adultos jóvenes. No quiere decir que en el adulto también, pero bueno, el grupo de edades que más afecta es este grupo de edades. Y existe la diabetes mellitus tipo 2, que ya se ve en pacientes adultos, no así decirlo que niños y adolescentes jóvenes y adultos jóvenes lo puedan padecer, pero bueno, es más frecuente en el adulto mayor. Y también existen dos tipos, que en realidad no son tipos como tal de diabetes, sino dos fases de la diabetes, una que sería la prediabetes, que son los pacientes que presentan o empiezan a presentar aumento de glucosa en sangre, pero no llegan a ser cifras tan altas como de diabéticos. Y también está la diabetes gestacional, que es la diabetes que le da a la embarazada y que solo comienza y termina con el embarazo. Que en muchas ocasiones hay embarazadas que después que terminan el embarazo siguen padeciendo de diabetes, pero bueno, ya esto llevaría un estudio, pero en realidad la diabetes gestacional es la que comienza una paciente que nunca haya padecido de diabetes, comienza y termina con el embarazo. Pues en realidad esos son los tipos de diabetes que existen. ¿Y cómo empiezan los síntomas de la diabetes en el caso tanto de los niños como los adultos? ¿Y cómo se diagnostican si la...? Sí, en realidad la diabetes presenta síntomas de alarma que en ocasiones ya cuando el paciente viene presenta como una triada o hay síntomas que son específicos que ya como médico nos llega un paciente y decimos, wow, hay que hacer exámenes de detección de glucosa para detectar si tiene diabetes. Algunos de estos síntomas es pérdida de peso. El paciente nos refiere de que en un corto periodo de tiempo ha perdido una gran cantidad
de peso o de libras en un tiempo que le llama la atención. Claro, También, que no es muy común que pierda esa cantidad. ajá, sí. Si el paciente a la hora de entrevistarlo no nos dice que está haciendo una dieta, que ha cambiado su estilo de vida y el paciente nos refiere de que ha perdido muchas libras en un corto periodo de tiempo, eso es un signo de alerta. Otro signo de alerta es que el paciente nos refiere de que tiene una sed excesiva, ese deseo de tomar agua que toma y va muchas se veces. le calma. Ajá, esa sed excesiva también es otro signo de alarma. Otro también es que el paciente nos dice que va muchas veces al baño, que es muy frecuente que en la noche se levanta muchas veces a ir al baño, de que durante el trabajo interrumpe su jornada laboral por ir muchas veces al baño, que normalmente no es común en él. En realidad estos síntomas, ya cuando el paciente llega con estos síntomas, nos dice nos alarma que estamos en presencia de un cuadro clínico de diabetes. No siempre es así, porque hay otras enfermedades que pudieran producir estos síntomas, pero bueno, ahí ya entrevistamos si el paciente tiene antecedentes, si hay familiares que padecen de diabetes, como decir padres, abuelos, hermanos. Eso le iba a preguntar, ¿por genética también puede ser? Sí, hay una predeterminación genética para para la diabetes, y entonces que también forman parte del interrogatorio al paciente. Y como te digo, si es un paciente que tiene como genética esto, que tiene antecedentes familiares de padecer esta enfermedad y también viene con alguno de estos síntomas, pues nosotros como médicos nos toca indicar de urgencia los exámenes de diabetes. Me habías preguntado que cuál era, cómo detectábamos una diabetes. Pues sí, lo podemos hacer con examen de sangre. Ahí tomamos los niveles de glucosa en ayuna, y también, bueno, acá en los Estados Unidos hacemos la hemoglobina A1C, que también nos mide como el azúcar en sangre durante 3 meses. Entonces, y también podemos hacer examen de orina. Un dato curioso que siempre que no sabía y wow, me llamó la atención, era de que es como una curiosidad de la diabetes, que en sus inicios, hace muchos años atrás, los estudios de la diabetes se han hecho de varias maneras, y en sus inicios los egipcios hacían en pacientes con sintomatología común, colectaban la orina de esos pacientes y la probaban. Para ver qué tan dulce podría ser. Para ver tan dulce. Entonces el paciente que tuviera la orina más dulce es el que de mayor concentración de glucosa tenía, y por ahí hacían el diagnóstico. Y de ahí viene el nombre mellitus, que se refiere a dulce, a miel. Entonces, wow, me llamó la atención. Yo dije, mira. ¿Y era el mismo médico el que probaba eso? Bueno, en realidad ellos dicen que también eso lo hacían como manera, te digo, fue en los inicios y en la forma de estudiar la diabetes. Fue cuando no había la tecnología ni y no supongo que eso lo hacían en un grupo de personas con esa sintomatología para estudiar, porque supongo que era para investigar, claro. Investigar. Y me llamó la atención porque probaban, y quiere decir que también el organismo, cuando hay aumento de glucosa en sangre, también hay una expulsión en la orina. Ok, doctora, y en la parte ya de la tecnología para el tratamiento de la diabetes, ¿qué avances científicos han existido o están investigándose sobre? Sí, de verdad que la diabetes es una de las enfermedades que ha tenido muchos aportes en la parte de científica. Normalmente antes los pacientes que se le hacía un examen de glucosa y daba alterado, o se le daba el diagnóstico de diabetes, bueno, si era diabetes tipo 1, estos pacientes sí necesitan insulina hasta 4 veces al día. Y yo recuerdo los primeros pacientes, bueno, que eran con una jeringuilla o la ampulita de insulina. Hoy por hoy los pacientes tienen dispositivos subcutáneos que no solo son sensores para decirle los niveles de glucosa, que pueden hasta controlar por su teléfono. Wow, eso es. Sino también de que hay equipos de este tipo subcutáneos que van poniéndole al paciente la cantidad de insulina que necesita para metabolizar la comida que van a ingerir. Y wow, uno ve eso, de ver a aquel paciente que en ocasiones antes de comer sacaba un espacio para inyectarse, que en ocasiones al inicio como que le daba un poco de pena también porque todo el mundo miraba.
ver ahora que solamente con un sensor a veces en el brazo o hay veces en el abdomen logran controlar su diabetes, uno dice, vamos en un buen camino, Sí. vamos en una evolución, vamos hacia un buen camino. Y haciendo, ¿cómo se llama? Hincapié en no solo en el título de nuestro programa, sino también ese prevenir esa conducta saludable, no solo para el paciente que ya tiene la diabetes, sino también para el paciente que tiene antecedentes de diabetes en su familia, que tiene condiciones familiares o tiene que propicien, esta enfermedad, prevenir, hacerse los exámenes de rutina, como nosotros siempre lo decimos, ese control anual 2 veces al año, esa dieta saludable, esa práctica de ejercicio físico. Todo esto puede prevenir la diabetes y también ya paciente con diabetes, Sí. Es muy importante este estilo de vida. Es decir, que tanto para los que no tienen diabetes como para los que tienen, tener un estilo de vida saludable es la clave para mantenerse Sí. saludables en sí. Ajá. Sí, el paciente que no lo tiene, bueno, todos, así tengamos predeterminación genética o no, es bueno cuidarse, promovemos siempre el estilo de vida saludable y demás, pero este paciente que ya tiene condiciones, que ya tiene predeterminación genética, que a lo mejor en alguna etapa de su vida ha tenido estos síntomas o ha estado en valores prediabéticos, pues un llamado a hacerte ese chequeo, a monitorear como mínimo 2 veces al año, hacer esa dieta saludable, baja en carbohidratos, en azúcar, en todas estas cosas, practicar el ejercicio físico, todo esto va a ayudarlo a no sufrir de la enfermedad o sufrirla en edades tardías, y el paciente que lo tiene pues va a mejorar su estilo de vida. Doctora, y para aquellos pacientes que ya son crónicos con la diabetes, cuando se le descompensa el nivel de azúcar en la sangre, ¿cómo ustedes manejan en la...? Bueno, nuestros centros médicos son atención primaria y bueno, ese paciente que ya es diabético, que tiene un tratamiento para la diabetes, pero en ocasiones hay veces que por estrés o por la alimentación se descompensa de esta enfermedad, pues nada, ese paciente tratamos de ajustarle el tratamiento, ver qué dosis está tomando de esos medicamentos o se está inyectando y ajustar por ahí. Comenzamos desde esa dosis, hablamos con el paciente, esta parte de la alimentación, del ejercicio físico, sabemos que creando una conciencia en el paciente de su enfermedad y de cómo debe alimentarse y demás, hay muchos pacientes de que hemos tenido en rangos de prediabetes y con el doctor una conversación y explicándole todo, él entendiendo su enfermedad, porque hay muchos pacientes que no entienden la enfermedad o qué los perjudica o qué no. A partir de esos pacientes, cuando le hacemos los exámenes en 3 meses, han venido con resultados completamente diferente. Y positivo. Entonces, aparte de ajustar el tratamiento médico, le promovemos su alimentación, su estilo de vida, los ejercicios para entonces lograr a que vuelva a su rango, y también lo interconsultamos con especialistas, porque entiende, para que ellos chequeen, porque la diabetes tiene sus órganos diana, hace daños en otros órganos, como decirlo así, retina, riñón, cardiovascular. Entonces siempre estamos en nuestros pacientes examinándolos, lo examinamos cada 3 meses. Nuestros pacientes que padecen de diabetes mellitus, cada 3 meses le hacemos glucosa y hemoglobina A1C como mínimo, además de sus perfiles renales y demás, para descartar cualquier otra complicación. Y El especialista que se encarga del estudio de la diabetes es el endocrino, ¿puede ser? El endocrino, él es el que se porque la encarga. diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica crónica. Él es el especialista que lo trata. Y nada, en los Estados Unidos hay una alta incidencia de diabetes. Yo estaba por la alimentación revisando, tan mala. hay como 39 millones de pacientes nuevos con diabetes. Y importante que muchos de estos pacientes, creo que de cada 5, solo 1 sabe que tiene la enfermedad o que comenzó con los síntomas de la enfermedad. Quiere decir que la alta incidencia que hay y los pacientes así no entienden, no van al médico, no conocen que presentan la enfermedad. Entonces, y es la 7ª causa de muerte acá en los Estados Unidos, la diabetes mellitus. No solo por la diabetes, sino como te digo, la diabetes afecta a otros órganos que hacen el contraste de la vida. En caso ya cayendo en la hipertensión, que también es otra enfermedad crónica que puede ser prevenible en su momento, ¿qué es la hipertensión? ¿Y hay diferentes tipos de hipertensión? Sí,
La hipertensión, que bueno, es otra de las enfermedades que traemos hoy acá, sí es una enfermedad crónica que se debe al aumento de la presión arterial. Y existen, bueno, por las causas existen dos tipos de hipertensión. La hipertensión primaria, que se dice que es esa hipertensión que todavía como que no se conoce una causa que lo provoca. Hay muchas personas que dicen, yo no era hipertenso y después que he tenido un problema familiar. Es esa causa que todavía no se precisa, es esa hipertensión primaria. Y existe una hipertensión secundaria, que es la hipertensión que viene producto a una enfermedad de base. Quiere decir que es una hipertensión secundaria a otra enfermedad. Entonces, dependiendo la causa, existen dos tipos de hipertensión, pero también existe hipertensión, se clasifican en dependencia si la presión que sube es la sistólica, hay una hipertensión sistólica, o si sube la diastólica, es una diastólica, y hay personas que le suben las dos y entonces es combinada. Cuando aquella persona que ya le sube por primera vez la presión, ¿ya se puede considerar hipertenso o no necesariamente? ¿Puede ser emotivo o no emotivo o ya...? A ver, no necesariamente, es en dependencia del rasgo. Un ejemplo, una hipertensión arterial se llama a esa presión que está por encima de 130,90 milímetros de mercurio en varias tomas. Un ejemplo, un paciente que presente un 130,90 viene a consulta y presente esa única presión así, pero después en las otras consultas su presión es normal, pues bueno, es un paciente que le mandamos un monitoreo de presión. Pero ahí con esa sola toma no podemos dar el diagnóstico de una hipertensión arterial. Ya después, si existe una presión por encima de 140,90, ya ahí el paciente sí le realizamos exámenes, monitoreamos su sangre para ver cuál es la causa que lo produce y ya ese paciente se le manda igual un monitoreo y vemos si esa presión está subiendo en las mañanas, en la noche o durante el día, y ya es un paciente que sí ya debe recibir tratamiento para la hipertensión, pero también hacemos esos exámenes de sangre o de orina para saber cuál es la causa que puede estar provocando la hipertensión. Hay muchas veces que es una causa renal, que hay otras causas que hacen no solo un fallo al corazón, sino que también puede... Sí, hay muchos mecanismos que pueden producir una hipertensión. La parte renal tiene una parte muy importante en la hipertensión. En el caso de la persona que no lo padece y empieza a padecer diferentes síntomas y ni asocia que tienen que ver con la hipertensión, ¿qué son esos síntomas que son el punto clave para...? La hipertensión es una enfermedad que muchas veces cursa sintomáticos. Muchos pacientes vienen a consulta cuando le tomamos los vitales, le preguntamos, ¿es hipertenso? No. ¿Le ha subido la presión? No, que yo sepa, no. Entonces hay muchos pacientes que están en su día a día y no saben que están manejando cifras de TA elevadas. Entonces, estos pacientes, cuando algunos manifiestan síntomas, hay veces que es dolor de cabeza, es dolor, como refieren a veces, dolor en los ojos, así en retroocular, pero en realidad es muy frecuente que muchos pacientes debuten con una hipertensión y no hayan presentado síntomas. Por así decirlo, familiares, pacientes que hemos tenido, no, yo no soy hipertenso y son cifras de TA ya altas y en ese momento, pero tú no habías tenido, sí, yo tuve un dolor de cabeza, pero no es algo. Y hay muchos pacientes de que ya como llevan el día a día, están asintomáticos, andan con cifras de presión arterial altísima y cuando uno le diagnostica la hipertensión, que le pone el tratamiento, el paciente viene y dice, doctora, me siento mal. Es como porque ya estaban acostumbrados a andar con una presión arterial muy alta y entonces... Y en el caso de aquellas personas que llegan a un momento que dicen, yo fui hipertenso, pero ya no soy hipertenso. Ya me quitaron todos los medicamentos que usaba, pero ya actualmente... A ver, a lo mejor esa persona, como te digo, hay que ver qué cifras de hipertensión manejó, a lo mejor fue en un momento determinado o a lo mejor hubo un fármaco que muchas veces o droga que provoca el aumento de la presión arterial y cuando la persona dejó de tomar ese fármaco o droga o algo así y en realidad no era
que él era un hipertenso, sino que era inducido por algo. Entonces puede ser en ese caso, pero en realidad ya el paciente que es hipertenso diagnosticado es una enfermedad crónica que no se cura, solo que el paciente con tratamiento maneja cifras de presión arterial normal mientras está compensado. Yo recuerdo la historia de una amiga de la familia que en su momento fue hipertensa y le dijeron, bueno, ya no eres más hipertensa, ya... O no, ese fue el caso de mi tío. Le dijeron en un momento, no, ya no eres más hipertenso y él dejó de tomar pastillas. Parece que fue un momento determinado, como dices. Pero otro caso fue una amiga de la familia que ella dejó de tomar las pastillas porque ya se sentía bien. Supuestamente no tenía nada. Y cuando le hicieron exámenes tenía agrandamiento del corazón por el esfuerzo que había hecho el corazón, parece, de la tensión tan alta, me imagino, no sé. Sí, a lo mejor fue eso, de que ella era una hipertensa, suspendió el tratamiento y entonces como ende va a traer complicaciones. Claro. Porque en realidad tenía una patología la cual no estaba siendo tratada. Claro. Y en cuanto a los avances científicos que actualmente existen o que se están investigando sobre este tema de la hipertensión y el tratamiento. Bueno, a mí me parece que por la parte de la hipertensión también ha habido un gran avance y más bien en los fármacos, en la industria farmacéutica. Antes un paciente con hipertensión tomaba el antihipertensivo, el diurético, varios fármacos. Hoy por hoy tenemos un medicamento compuesto que tiene los dos fármacos. Entonces me parece que ya que también existen grupos de medicamentos mucho más potentes para el manejo de esta enfermedad, porque la hipertensión, un ejemplo, en la raza influye mucho. En la raza negra la hipertensión es un poco más rebelde, el paciente cuesta mucho más trabajo bajarle las cifras de hipertensión, y entonces hemos tenido un avance más bien en esa industria, en la industria farmacéutica, que ya existen fármacos combinados, ya existen fármacos, grupos de medicamentos para tratar la hipertensión arterial, mucho más eficaz que los que teníamos anteriormente. Me parece que también vamos por un buen camino. Y bueno, en la hipertensión también llamar mucho a la reflexión a esa alimentación que hablábamos saludable, de la diabetes, a ese ejercicio físico, a ese día a día, cuidarnos al consumo de grasas. Es muy importante en los pacientes con hipertensión, la dieta baja en sodio, en grasa, que esto puede provocar placas de ateroma en el organismo y por ende los llamados stroke cardiovasculares, stroke cerebrales, y no queremos sufrir estas complicaciones. Por lo tanto es un llamado a ese paciente que tiene también, que ha manejado alguna vez cifras de hipertensión, al paciente que es hipertenso, llamarlo a la reflexión de cómo realizar un estilo de vida saludable, cómo prevenir hoy, como nuestro programa lo dice, lo puede ayudar a tener una calidad de vida mucho mejor, a tener una enfermedad crónica, porque hay muchas personas que dicen, si total es crónica, no me voy a curar, pero sí, hay pacientes que no curarte no quiere decir de que no es cuidarte. Exacto. Te puedes cuidar para que, aparte de que no se cura, tener un estilo de vida saludable, tener una calidad de vida, es muy importante. Y además tener controlada tanto la presión como la diabetes son fundamentales. Igual, doctora, yo he visto muchos casos de personas que padecen las dos al mismo tiempo. Es decir, bueno, al momento que padecen diabetes ya después se le presenta la hipertensión. En este caso, ¿cómo se maneja? Sí, hay mucho. Es muy frecuente que pacientes que padezcan las dos enfermedades. Pues nada, ese paciente se trata de tener un control metabólico por la parte de la diabetes y un control por la hipertensión arterial a través del medicamento, de cada una. Nosotros le mandamos monitoreos de diabetes y de presión a este paciente. Como te digo, lo chequeamos cada 3 meses para ver cómo va, porque puede ser que en esta consulta esté controlado, pero que después de 3 meses y entonces igual, una dieta saludable, la práctica de ejercicio físico. Este paciente, por ende, creo que debe cuidarse más o tomar mayor conciencia, pues estas dos enfermedades, como te di,
hacen daño en muchos órganos, Diana, del organismo, como decir, existe la neuropatía diabética y la hipertensiva, quiere decir que hace daño en los nervios periféricos, existe retinopatía diabética hipertensiva, quiere decir que daña la visión, daña los riñones, el corazón. Entonces no es por padecer la enfermedad, sino por no tratarte a tiempo, por no tener una conducta saludable. Esto trae consigo otras enfermedades o otros daños que se pueden prevenir. No, incluso hasta la muerte se ve. También. Sí, porque con los infartos tanto cerebrales como del corazón. Sí, la diabetes también, hay muchos índices de pacientes con diabéticos con amputación de miembros, de pies, entonces, para no llegar a esto, creo que si hacemos ese paso antes, que es lo que cuando nos hemos sentado de lo que queremos, como lo que queremos transmitirle a nuestros seguidores y bueno, a nuestra población, a nuestros pacientes, eso, que si prevenimos hoy, damos ese paso antes de que pase, no lamentaremos las causas o las consecuencias después de la enfermedad. Hablando del caso de las amputaciones, que no tengo mucho conocimiento, doctora, ¿eso pasa porque la diabetes no permite la coagulación de la sangre bien o...? No, lo que pasa en muchas ocasiones... O la cicatrización. Ajá, la cicatrización. Es que los aumentos de glucosa en sangre hace de que el proceso de cicatrización sea más lento y por ende es como una cadena. Sí. La glucosa hace que no sane y el no sanar hace que aumente la glucosa. Entonces ahí empieza, y entonces también la disminución del flujo sanguíneo se ve mucha amputación de miembros inferiores o de falanges o dedos de los pies. Es por eso también no llega a la circulación correcta esa úlcera o esa lesión que comenzó con una simple picadura o el paciente fue a la playa y se pinchó sin que... Entonces eso como que empezamos no sana, y empiezan a pasar los días y ya eso pequeño se empieza a poner en algo más grande y entonces ya ahí llega un momento que en ocasiones produce como la necrosis de esa área y entonces ya toca amputar por el lado que ya el paciente tiene sano y entonces ya son complicaciones de la diabetes, más bien de estas enfermedades que ya traen un daño psicológico al paciente, trae a la familia, todo. Y entonces me parece que si prevenimos o si tomamos conciencia, creo que hay muchos pacientes que no conocen la enfermedad, o sí, yo padezco de diabetes, pero no sabe mucho qué es la diabetes. O el antecedente familiar que pueda tener también. En niños con padres diabéticos no se toma desde niños, no se promueve ese estilo, comen dulce, ¿entiendes? Entonces ayudamos a esa predeterminación genética. Entonces yo creo que si apoyamos desde ahí podemos evitar todos esos daños que puede traer consigo la diabetes, tanto físico como emocionales o psicológicos. Me parece muy bien y sobre todo el estilo de vida saludable, la buena alimentación, la práctica, no fumar, que también. Yo también he escuchado muchas personas decir que cuando fumo yo siento que me duele más la cabeza, siento más presión, siento como que las orejas se me ponen rojas también. ¿Entiendes? El consumo de alcohol, de cigarro, de droga, todas estas cosas afectan el organismo y como bien tú dices, es eso, es prevenir antes de lamentar, como hay un dicho creo, que si prevenimos no lamentamos. Es eso, es tomar conciencia de venir al doctor, de hacerte los exámenes, de que, como bien te hemos dicho, cursan asintomáticos por no sentirte nada. No quiere decir, no sentirte nada no es sinónimo de estar sano, sino venir al doctor, hacerte ese chequeo rutinario como mínimo 2 veces al año. Mira, ya se está terminando el año, vienen días festivos, días que todos comemos. Sí, sin pensar en el mañana. Sin pensar en el mañana y nada, no es no comer, sino si podemos chequearnos ahora y ver cómo estamos, qué tan preparados estamos para la fiesta. Y entonces, bueno, el paciente que ya lo padece, pues nada, es también, no es que porque lo padezcas ya todo terminó, no. También tener un control, chequearte, monitorearte, hacer el ejercicio físico, la dieta saludable, ese estilo de vida, pues nada, también nos puede ayudar. No, y también que pueden visitar nuestra clínica y así se pueden hacer el chequeo anual si no se lo han hecho, como dice la doctora. Estamos en Miami y estamos en Wynwood. ¿En Wynwood? No, en Broward. Ay. Tengo que aprenderme las direcciones. Sí, pero nada, no pasa nada. Bueno, estamos cerca de Wynwood también. También. Aquellas personas que están allá y quieran visitar nuestra clínica también pueden llegarse a Hollywood.
Y No dije también bien, ¿no? aquí, ¿no? En la pequeña Habana En la también pequeña estamos Habana bien cerca de también Wingo. Parece que va a Sí, visitar yo tengo que Wingo. coger, no, es que tengo que establecer un mapa y decir, estamos aquí. Ah, bueno, pues sí, pueden venir a nuestras clínicas, como bien dice Babi, estamos en Miami, en el condado de Miami-Dade y en Broward, y allí los podemos ayudar. Si no se ha realizado el chequeo anual todavía, ya termina el año, estamos en conteo regresivo para el año, y entonces pues todavía estás a tiempo, podemos chequearte si eres paciente, que tienes antecedentes, que hay familia, alguien en tu familia que padece alguna de estas enfermedades, pues llégate a nuestras clínicas y te podemos asesorar, hacerte los chequeos, los exámenes de sangre, verte el doctor y demás antes de que termine el año. Igual como siempre decimos, existe la agencia de seguros, si no tienes seguros médicos también te podemos ayudar. Pues nada, no hay motivo para no cuidarte, para no chequearte, para no prevenirte estas enfermedades. Así es, amigos. Y ya saben, si quieren conocer sobre alguna otra enfermedad, que tengan alguna duda, igual crónicas o no crónicas, pueden escribirnos en los comentarios y así nuestra doctora nos da información y prevenimos todo, porque yo también me instruyo mucho, como siempre digo, porque me gusta recalcarlo. Siempre te vengo con preguntitas que no están en el Sí, guión. yo antes le digo, Babi, vete a ver lo que me vas a preguntar, pero nada, no, en realidad es eso. Y Es ya que me después saltan las dudas. Y ya después que uno está acá, también para mí es un reto, yo también estudio por las noches antes de venir y sentarme acá, porque bueno, siempre hay avances, siempre hay cosas nuevas, datos nuevos y nada, que nos toca refrescar y para mí también es un gusto estar acá. Y muchísimas gracias, doctora, por este encuentro el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, seguimos acá y bueno, recuerda prevenir hoy para no tener que lamentar mañana. Qué bonito. Hasta pronto, amigos. La vida es fácil, solo respira. Si estamos un ratico abajo y otro arriba, esto no es que no entienda.